Epistemología, proceso de comunicación. Epistemología y el proceso de comunicación son dos campos interconectados que se influyen mutuamente. La epistemología, la rama de la filosofía que estudia el conocimiento, nos ayuda a comprender cómo adquirimos, evaluamos y justificamos el conocimiento, mientras que el proceso de comunicación, el intercambio de información, ideas y significado, es un factor crucial en la construcción del conocimiento. Epistemología en el proceso de comunicación. Naturaleza del conocimiento. La epistemología nos ayuda a comprender la naturaleza del conocimiento que se transmite en la comunicación. ¿Cómo sabemos lo que sabemos? ¿Qué criterios usamos para determinar la validez del conocimiento? Estas preguntas son fundamentales para evaluar la información que recibimos a través de la comunicación. Fuentes de conocimiento. La epistemología nos ayuda a identificar las diferentes fuentes de conocimiento, como la experiencia, la razón, la autoridad y la intuición. En el proceso de comunicación, es esencial comprender de dónde proviene la información que estamos recibiendo y cómo se ha generado ese conocimiento. Verdad y falsedad. La epistemología nos ayuda a distinguir entre verdad y falsedad en la comunicación. ¿Cómo podemos determinar si una afirmación es verdadera o falsa? ¿Qué criterios de verdad son relevantes en diferentes contextos de comunicación? Estas preguntas son esenciales para evaluar la información que recibimos y para comunicar nuestras propias ideas de manera responsable. Interpretación y significado. La epistemología nos ayuda a comprender cómo interpretamos y damos significado a la información que recibimos a través de la comunicación. El significado no es inherente a las palabras, sino que se construye a través de la interacción entre el emisor, el receptor y el contexto. Comunicación efectiva. La epistemología nos ayuda a mejorar la comunicación efectiva. Al comprender los procesos cognitivos involucrados en la adquisición y la construcción del conocimiento, podemos comunicar nuestras ideas de manera más clara, precisa y persuasiva. Proceso de comunicación en el epistemología. Construcción del conocimiento. El proceso de comunicación juega un papel fundamental en la construcción del conocimiento. A través del diálogo, el debate y la interacción con otros, podemos ampliar nuestros horizontes cognitivos, desafiar nuestras creencias y generar nuevas ideas. Comparación de perspectivas. La comunicación nos permite comparar diferentes perspectivas sobre el conocimiento. Al escuchar a otros, podemos aprender sobre diferentes enfoques, interpretaciones y puntos de vista, lo que nos ayuda a desarrollar una comprensión más profunda del mundo. Transmisión de ideas. La comunicación es esencial para transmitir ideas, teorías y descubrimientos a otras personas. A través de la escritura, el habla y otras formas de comunicación, podemos compartir nuestro conocimiento con el mundo. Desarrollo del lenguaje. El lenguaje es una herramienta fundamental en la construcción del conocimiento. A través del lenguaje, podemos formular conceptos, expresar ideas y reflexionar sobre el mundo que nos rodea. En resumen, la epistemología y el proceso de comunicación son dos campos que se complementan y se enriquecen mutuamente. La epistemología nos ayuda a comprender los fundamentos del conocimiento, mientras que el proceso de comunicación nos permite compartir, construir y desarrollar ese conocimiento. La epistemología, la rama de la filosofía que estudia el conocimiento, se aplica de manera tangible en diversos tipos de comunicación, guiando la forma en que se produce, se consume y se evalúa la información. Veamos ejemplos concretos en la comunicación científica, periodística y artística. 1. Comunicación científica. Metodología científica. La epistemología proporciona los fundamentos para la metodología científica, estableciendo criterios para la construcción de conocimiento válido y confiable. La hipótesis, la experimentación, la observación y la interpretación de datos se basan en principios epistemológicos que buscan garantizar la objetividad y la replicabilidad de los resultados. Evaluación de la evidencia. La epistemología nos ayuda a evaluar críticamente la evidencia que sustenta las afirmaciones científicas. ¿Cómo se ha obtenido la información? ¿Es confiable la fuente? ¿Existen sesgos o errores en el método? Estas preguntas son esenciales para determinar la validez del conocimiento científico. Comunicación de resultados. La epistemología influye en la manera en que se comunican los resultados científicos. La claridad, la precisión y la transparencia son cruciales para que la comunidad científica pueda evaluar y replicar los hallazgos. La epistemología nos ayuda a comprender la importancia de la comunicación efectiva para el avance del conocimiento científico. 2. Comunicación periodística. Verificación de la información. La epistemología juega un papel fundamental en la verificación de la información periodística.
Los periodistas deben aplicar criterios epistemológicos para determinar la veracidad de las fuentes, la solidez de la evidencia y la ausencia de sesgos en la información que reportan. Reconocimiento de la subjetividad. La epistemología nos recuerda que la percepción de la realidad es subjetiva. Los periodistas deben ser conscientes de sus propios sesgos y de cómo estos pueden influir en la forma en que interpretan y presentan la información. Comunicación responsable. La epistemología nos ayuda a comprender la responsabilidad de los periodistas en la construcción del conocimiento público. La información que se difunde a través de los medios de comunicación tiene un impacto directo en la sociedad, por lo que es esencial que se base en principios epistemológicos de veracidad, objetividad y rigor. 3. Comunicación artística. Interpretación de la obra. La epistemología nos ayuda a comprender cómo se interpreta una obra de arte. La interpretación no es un proceso objetivo, sino que está influenciada por el contexto histórico, cultural y personal del espectador. La epistemología nos ayuda a analizar los diferentes niveles de significado que se pueden encontrar en una obra de arte. Creación artística. La epistemología también puede influir en el proceso de creación artística. Algunos artistas se basan en principios epistemológicos para explorar la naturaleza del conocimiento, la percepción y la realidad. Comunicación de ideas. La comunicación artística es una forma poderosa de transmitir ideas, emociones y experiencias. La epistemología nos ayuda a comprender cómo el arte puede desafiar nuestras creencias, ampliar nuestra comprensión del mundo y generar nuevas formas de pensar. En conclusión, la epistemología es una herramienta fundamental para comprender la naturaleza del conocimiento y cómo se aplica en diferentes tipos de comunicación. Desde la investigación científica hasta la creación artística, la epistemología nos ayuda a evaluar la información, a ser conscientes de nuestros propios sesgos y a comunicar nuestras ideas de manera responsable. La epistemología, como la rama de la filosofía que se encarga de estudiar el conocimiento, proporciona herramientas para evaluar la validez del conocimiento en diferentes tipos de comunicación. Veamos cómo se aplica en la comunicación científica, periodística y artística. 1. Comunicación científica. Metodología y evidencia. La epistemología establece los criterios para la construcción de conocimiento científico válido. La metodología científica, con sus etapas de observación, hipótesis, experimentación y análisis de datos, busca garantizar la objetividad y la replicabilidad de los resultados. La epistemología nos ayuda a evaluar la validez de la evidencia, preguntando, ¿cómo se obtuvieron los datos? ¿Son confiables las fuentes? ¿Existen sesgos o errores en el método? 3. Justificación y crítica. La epistemología nos ayuda a determinar la justificación de las afirmaciones científicas. ¿Cómo se llega a las conclusiones? ¿Qué tipo de razonamiento se utiliza? La crítica epistemológica permite evaluar la solidez de los argumentos y la validez de las conclusiones, buscando posibles falacias o errores en el razonamiento. 2. Comunicación periodística. Verificación de fuentes. La epistemología es crucial para la verificación de la información periodística. Los periodistas deben aplicar criterios epistemológicos para determinar la confiabilidad de las fuentes, la solidez de la evidencia y la ausencia de sesgos. ¿La fuente es experta en el tema? ¿Tiene intereses que puedan afectar la información? ¿Se ha corroborado la información con otras fuentes? Distinción entre hechos y opiniones. La epistemología nos ayuda a distinguir entre hechos y opiniones. ¿Se presentan los hechos de manera objetiva? ¿Se separan las opiniones de los hechos? ¿Se utilizan palabras que puedan sesgar la interpretación de la información? 3. Comunicación artística. Interpretación y significado. La epistemología nos ayuda a comprender cómo se interpreta una obra de arte. La interpretación no es un proceso objetivo, sino que está influenciada por el contexto histórico, cultural y personal del espectador. La epistemología nos ayuda a analizar los diferentes niveles de significado que se pueden encontrar en una obra de arte. ¿Qué elementos de la obra sugieren un significado específico? ¿Cómo se relaciona la obra con el contexto histórico y cultural? Validez de la experiencia artística. La epistemología también nos ayuda a evaluar la validez de la experiencia artística. ¿Cómo se relaciona la obra con la realidad? ¿Cómo nos ayuda a comprender el mundo de manera diferente? ¿Qué tipo de conocimiento se genera a través de la experiencia artística? En resumen, la epistemología nos proporciona las herramientas para evaluar la validez del conocimiento en diferentes tipos de comunicación. Nos ayuda a cuestionar las fuentes, los métodos, los argumentos y las interpretaciones, buscando garantizar la veracidad, la objetividad y la solidez del conocimiento que se transmite. La epistemología, como la rama de la filosofía que estudia el conocimiento,
juega un papel crucial en la comunicación científica para validar el conocimiento. Aquí hay algunos ejemplos específicos. 1. Diseño experimental. Control de variables. La epistemología nos ayuda a comprender la importancia de controlar las variables en un experimento para asegurar que los resultados obtenidos se deban a la variable que se está estudiando y no a otros factores. Por ejemplo, en un estudio sobre la efectividad de un nuevo medicamento, es crucial controlar variables como la edad, el sexo y el estado de salud de los participantes para evitar sesgos en los resultados. Replicabilidad. La epistemología enfatiza la importancia de la replicabilidad en la investigación científica. Un experimento debe ser diseñado de manera que pueda ser replicado por otros investigadores para verificar la validez de los resultados. Si un experimento no se puede replicar, la validez de los resultados se pone en duda. 2. Evaluación de la evidencia. Fuentes confiables. La epistemología nos ayuda a evaluar la confiabilidad de las fuentes de información. En la comunicación científica, es crucial que la información provenga de fuentes confiables, como revistas científicas revisadas por pares, libros académicos o instituciones de investigación reconocidas. La información de fuentes no confiables, como sitios web sin respaldo científico, debe ser tratada con precaución. Interpretación de datos. La epistemología nos ayuda a interpretar correctamente los datos. Los datos deben ser analizados de manera objetiva y sin sesgos. La interpretación de los datos debe estar respaldada por evidencia sólida y no debe basarse en suposiciones o creencias previas. 3. Comunicación de resultados. Claridad y precisión. La epistemología nos ayuda a comunicar los resultados científicos de manera clara y precisa. La información debe ser presentada de manera que sea comprensible para la comunidad científica y para el público en general. El uso del lenguaje técnico debe ser limitado y las conclusiones deben estar respaldadas por evidencia sólida. Transparencia y ética. La epistemología nos ayuda a ser transparentes y éticos en la comunicación científica. Los resultados de la investigación deben ser presentados de manera honesta y sin omitir información relevante. Los conflictos de intereses deben ser declarados y la información debe ser compartida de manera abierta y accesible. En resumen, la epistemología proporciona un marco para evaluar la validez del conocimiento científico, desde el diseño de los experimentos hasta la comunicación de los resultados. Al aplicar principios epistemológicos, los científicos pueden garantizar la calidad y la confiabilidad de la investigación científica, lo que contribuye al avance del conocimiento humano. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.